eran sueldos insostenibles que no permitían el funcionamiento mínimo del Estado. Entonces se confundió el equilibrio fiscal con un sobreajuste fiscal. También se exageró en la política cambiaria, se confió en que ese tipo de cambio iba a permitir jalar las exportaciones, cuando en realidad, por los flujos de capitales que llegaron en los años 90, hubo más bien un retraso cambiario. Y ese retraso cambiario contribuyó al desequilibrio del sector externo. Entonces, no funcionó lo que ellos pensaban. Dijeron, abro la economía, el tipo de cambio se dispara, las exportaciones se disparan, y esas exportaciones jalan a toda la economía de una manera sostenida. Y eso no ocurrió, porque las únicas exportaciones que crecieron fueron fundamentalmente las mismas exportaciones mineras que tenían precios buenos en el extranjero. El único efecto sí fue de diversificación de la agroindustria, que fue parcial. En tercer lugar, criticaron el tema de los flujos de capital. Estoy hablando no de los críticos, sino de los mismos autores del consenso de Washington, sino que acá son y fueron más papistas que el Papa. Dijeron, hemos dejado de entrar capitales especulativos de corto plazo, cuando en realidad debimos poner algunos controles o algunas condiciones de que por lo menos se queden un año o un tiempo para evitar la volatilidad y para evitar que nos complique el funcionamiento de la economía doméstica. Se cayó en el extremo de que entren todos los capitales golondrina, todos los capitales especulativos, y creaban distorsiones adicionales, crisis dentro de estas economías. Y también se autocriticaron de la política de privatizaciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos se convirtió un monopolio estatal en un monopolio privado. Y ese monopolio privado, uso y abuso, poniendo las tarifas que le daba la gana, sin posibilidad de ser regulado por los entes que eran muy débiles o estaban comprados, pero no hubo esa llamada eficiencia o ese beneficio del consumidor que se planteó. Y tuvimos y tenemos en el Perú que no fueron privatizaciones, sino desnacionalizaciones, en el sentido que lo que era del Estado peruano pasó a ser de Estados extranjeros. Aeroperú pasó a ser el Estado mexicano, el caso de Hierro Perú pasó a ser del Estado chino, ¿no?, con las inversiones de Chougan. Empresas eléctricas pasaron a ser parte del Estado colombiano, y así sucesivamente, ¿no? Los grifos, ¿no?, que tiene ENAP participación con el grupo de Testaferro, que es el grupo Romero de los capitales chilenos. El Estado chileno controla más del 30% de la distribución de gasolina en el Perú, ¿no? Entonces, hemos tenido un conjunto de procesos que más de privatización fueron de desnacionalización. Y estos señores, los autores, reconocen que estos monopolios privados, ellos no hablan tanto del tema del Estado, pero esos monopolios privados hicieron lo que quisieron y no funcionaron. Entonces, el Banco Mundial, ya en un trabajo del año 99-2000, plantea algunas propuestas, dice, bueno, tiene que haber una economía más o menos mixta, antes de que este colapso se manifieste en toda su dimensión. Ya se hacían, ¿no?, llamados de que no vamos a matizar esto, este extremo no ha funcionado. Y hay algunas propuestas. ¿Qué ha pasado en el Perú? Y ahí quiero más o menos parar para no pasarme de los 30 minutos. En el caso del Perú, lejos de revisar el proceso, en mi opinión, lo que se ha intentado es primero perennizarlo y después profundizarlo. Para perennizarlo, el instrumento fue el TLC con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, y lo dijeron, está por escrito, uno puede encontrar este elemento, porque las estrategias de liberalización y apertura, de trato exclusivo, preferente al capital extranjero, se mantienen en el TLC con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los mecanismos de desarrollo agrícola o de protección, como el sistema de franja de precios, se eliminan con
con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el respeto a la propiedad intelectual, es decir, de copia estuve como guachimán de las empresas transnacionales, ¿no?, internas, persiguiendo a los piratas y todo lo demás, garantiza este derecho de las patentes y otros datos de prueba, etcétera, que son los derechos de estas empresas transnacionales, pero que no beneficia a estos sectores y limita la posibilidad del desarrollo tecnológico y científico nacional. ¿Por qué? Porque las compras del Estado, que eran un instrumento para favorecer a la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas, dejan de serlo, porque se le da trato nacional a la inversión norteamericana. Es decir, que hasta ciertos umbrales, a partir de $135.000, las empresas norteamericanas pueden competir con nuestras empresas en el abastecimiento de bienes y servicios al Estado. ¿Y por qué? Entonces, porque este tratamiento al capital extranjero, que tiene contratos ley en la Constitución, se pereniza. Y porque si hay una diferencia, no se trata en los tribunales nacionales, sino que va a un arbitraje internacional donde el Estado es una parte más. Entonces, el objetivo principal del Tratado de Libre Comercio, bueno, porque el mercado norteamericano, para Estados Unidos nuestro mercado es una bicoca, pues es una miniatura. Le interesaba la política antidroga, le interesaba la política de seguridad, le interesaba los recursos de la Amazonía, le interesaba la competencia con Europa y otros sectores para que sus empresas no estén desfavorecidas, pero para los actores locales y para los actores de Washington querían evitar que los llamados populismos, ¿no?, sigan propagándose por toda América Latina. Es decir, el Tratado de Libre Comercio era el instrumento para evitar que los procesos que se dan en Venezuela, que se dan en Bolivia, que se dan en Ecuador y en otros países, también se dieran en el resto. ¿Y quiénes han suscrito? Entonces, por eso nos hemos convertido en una suerte de punta de lanza como paradigma, ¿no? Perú y Colombia, ¿no?, alineados con Estados Unidos, alineados con esta estrategia, con el voto no solo de las empresas y el aplauso de las empresas extranjeras, sino de sus beneficiarios locales, de los importadores, del capital financiero, el de las AFP y el de estas empresas y de los socios que tienen. Entonces, ese modelo es el modelo que se ha buscado perennizar con el TLC. Y los estándares laborales y ambientales fueron un costo que tuvieron que asumir estos señores, porque querían seguir con cero derechos laborales, con los servicios y con toda esta historia, y depredando la Amazonía y depredando todos los sectores, el medio ambiente, como el conflicto que en este momento se está dando. Entonces ellos dijeron, para mantener el modelo asumo este costo, y tuvieron que aceptar, ¿no?, que algunos tratados internacionales vuelvan a tener vigencia, o algunos cambios laborales, o algunos cambios en las leyes medioambientales. ¿Y por qué se profundiza? ¿Cuál ha sido el instrumento para la profundización, o el intento de la profundización? La llamada política del perro al hortelano, ¿no?, donde con el pretexto de la implementación del TLC con Estados Unidos se dan más de 90 decretos legislativos, varios de los cuales se han mostrado inconstitucionales, que no permiten, que no respetan el mandato que se les dio, abdicando el Congreso de sus funciones. No sé dónde está la oposición ahí, le dicen, toma, legisla al Ejecutivo, y da más de 90 decretos legislativos.